para mí es muy placentero, porque Eduardo Alemann fue una persona muy importante en mi vida. Fue mi segundo marido. Yo tuve 2 maridos. Soy viuda 2 veces y las 2 veces me casé con colegas compositores. Que pienso que es lo ideal, que uno se conoce los problemas que tiene la profesión, entonces eso es una buena cosa. Pero fue una casualidad, ¿no? Por supuesto, gracias a Dios, todo salió bien. Bueno, me hubiera gustado que vieran el rostro de él, pero acá no salen bien las fotos, así que por si acaso le dije a Norma, que hoy tenía reunión en Sadaic, que trajera una foto que está colgada en la Comisión Asesora de Música Sinfónica y de Cámara. Nosotros estamos ahí, él estuvo en vida hasta que se murió y ahí estaba colgada. Les voy a mostrar más o menos para que vean cómo era. Este flaco que está acá era él. ¿Ven? Era así. Cuando murió era justamente así. Esta es una foto de poco tiempo antes. Así que ya se dan una idea más o menos, ¿no? Bueno, yo les puedo hablar de 2 maneras. Si ustedes quieren, hago una disertación con todo el rigor musicológico que corresponde cuando uno habla de la vida y la obra de un creador. Puedo hacerlo así, o ya que somos muy poquitos, puedo hacer una especie de reunión de familia en la cual cuente más o menos las mismas cosas, pero de manera más coloquial. Ustedes me dicen qué prefieren. Esa, ok. Yo digo, no sé. Sí. Bueno, más o menos les voy a decir lo mismo. No me cuesta ningún trabajo. Y empezaré casi por el final con una anécdota. El día que lo enterramos en La Chacarita, en el cementerio alemán. De regreso, yo venía manejando mi auto con una de mis hijas, que lo adoraba, Pancho, el novio de mi hija y una gran amiga, y de pronto me di cuenta de que estaba escasa de gasolina. Entonces paré de nafta, y paré en una estación de servicio a cargar. Estaba mirando así como iba moviéndose la agujita, y en ese momento se me iluminó la lamparita. Yo estaba profundamente triste, estaba más abajo que el suelo y realmente no tenía ningún deseo de llegar a mi casa. Pero ocurrió algo. Dije, Pancho no se va a morir del todo. Voy a escribir un libro sobre él. Voy a escribir una obra que se llame Vida y obra de Eduardo Alemann. Pensaba que cuando llegaba a casa ya me iba a poner, pero no pude, porque mi hija y el novio de mi hija se quedaron, estuvieron como 2 semanas haciéndome compañía, pero un día les dije, che, hay que volver a la realidad, yo estoy sola, ustedes váyanse y yo afronto mi situación. El día que se fueron, ahí agarré los papeles y empecé a trabajar. Realmente eso me salvó la vida, me quitó bastante la angustia, porque él estaba vivo. Buscaba fotos, buscaba cosas para la biografía, para completarla. Empecé por primera vez a analizar su música, cosa que nunca había hecho. O sea que estaba muy acompañada por él. No obstante, a la noche, cuando me iba a dormir, sufría horrores, pero no importa. Había un disco de Marta que me acompañó durante 2 años. Marta me lo regaló y justamente en ese disco había una obra que mi marido adoraba, que eran las Fantasiestücke, las piezas de fantasía de Robert Schumann. Y él decía que la primera era él y la segunda era yo.
Entonces todas las noches yo me acostaba y lloraba y ponía el disco hasta que me dormía. Bueno, eso me salvó un poco, pero fundamentalmente escribir el libro. Por eso el libro todavía no lo he podido editar, aunque está terminado hace rato, porque no he tenido suficiente dinero y lo quiero hacer bien, con colores, con buen papel, etc. Y siempre hay inflación y siempre me faltan los 5 para redondear el peso, ¿no? Pero el libro está. Por eso digo, les puedo hablar musicológicamente, así lo hice con todo rigor. Mi otra profesión, además de la composición, es la musicología. Yo soy licenciada en musicología, entonces lo hice con mucho rigor. Pero vamos a hacerlo así, charladito. Eduardo Alemann, a quien todos conocían como Pancho, y no porque se llamara Francisco, en realidad era hijo de un señor de origen suizo y una señora de origen alemán por parte de padre y descendiente de aborígenes pampas y ranqueles por parte de madre. Se había mezclado la sangre alemana con la sangre aborigen, de la cual él estaba sumamente orgulloso. Bueno, le decían Pancho porque iban todos los veranos a pasar 2 meses a la quinta, no a la quinta, al campo de unos tíos ricos, ¿no?, que tenían un campo en Rauch. Entonces los chicos, los jóvenes, los 14 primos, hacían la misma vida que los hijos de los puesteros del campo. Menos las 2 niñas, había 2 mujeres, todos los varones tenían las mismas obligaciones que los chicos de los puesteros. Entonces, claro, él aprendió a hacer muchísimas cosas del campo, muchas veces había que transportar hacienda y dormían en las monturas. Ustedes saben cómo se duerme en el campo, ¿no? Bajo un árbol o bajo el cielo estrellado. Entonces, él tuvo su primer contacto con la música a través de sus padres. Ambos padres eran músicos. Su padre era un barítono y su mamá una pianista, que además parece, yo no los conocí, tocaba muy bien el acordeón. Pero como pianista ha debido ser muy buena, porque yo vi las partituras que tocaba esa señora, reducciones de todas las sinfonías de Beethoven y cosas así muy complicadas, ¿no? Ninguno era profesional, ninguno se ganaba la vida con la música. La familia paterna era una familia de periodistas que habían llegado de Suiza en el año 1860 y fueron los primeros que tuvieron periódicos en alemán en la Argentina. Eso fue pasando de generación en generación. Cuando mueran los 2 últimos, que son de la generación de mi marido, se acabó, porque los hijos no siguieron con el periodismo. Entonces, el padre de Eduardo Alemann, alias Pancho, que le pusieron Pancho los chicos del campo, porque en la casa le decían Bübelü. Bübelü es en Schweizerdeutsch, en el dialecto suizo-alemán, nenito. En alemán es Bubeli. En Schweizerdeutsch es Bübelü. Nadie le podía decir así. Entonces los chicos buscaron sobrenombres que parecieran bien criollos, y a él le pareció que Pancho era lo más criollo, y quedó Pancho para toda la vida. Entonces cuando se habla de Eduardo Alemann, generalmente la gente dice Pancho Alemann, ¿no? Bueno, Pancho empezó a arrimarse al piano cuando la veía la mamá, así como a los 3 años. Pero a los 4 fue cuando la mamá lo sentó y le dijo, bueno, te voy a empezar a poner los deditos, y enseñó, y qué sé yo, hasta los 8 años. A los 8 años ya lo mandaron a estudiar piano en serio, con una pianista polaca que había venido con su marido, eran
conformaban un dúo, que probablemente un dúo de pianos, que tal vez ustedes hayan oído nombrar, fue famoso en su época, Tila y Joan Montes. Sí. Entonces, Tila fue su profesora, él adoraba ese matrimonio, los siguió y los acompañó hasta la muerte y los enterró a cada uno. Y Tila fue desde los 8 hasta los 20 años su profesora de piano. Luego, como él amaba los instrumentos de viento madera, quería estudiar flauta, pero en casa no había dinero. Entonces había dinero para un instrumento usado que era más o menos parecido, pero no era lo mismo, y era el clarinete. En el clarinete me cuentan, vos lo conociste mucho antes que yo, mi marido, que era muy bueno, con el clarinete era muy bueno. Estudió el clarinete con el famoso Filotette Martorella y luego con Roque Spattola. Con los años sí estudió flauta con alguien que vos conociste también, con Jane Florin, estudió flauta travesera. Y como le gustaba mucho la música del barroco y del preclásico, se hizo un virtuoso de todos los instrumentos de flauta dulce, de todas las tesituras. Bueno, eso lo estudió en Estados Unidos y después que se murió, encontré certificados, era tan humilde Pancho Alemán, que ni a mí me decía todos los cursos que había hecho. Encontré certificados, mayormente de Alemania y de Austria, de cursos que había hecho. Él tenía que viajar como periodista para allá, ¿no? Entonces aprovechaba y se fijaba cuando había algún curso para no tener que pagar el viaje, ¿no? Después se quedaba en alguna pensión, hacía su trabajo y mientras iba a los cursos. Bueno, lo importante, más que nada para nuestra charla de hoy, es su formación como compositor. Tuvo realmente muy buenos maestros. Su profesor de armonía y contrapunto fue el gran Erwin Leuchter. Luego el de composición, análisis morfológico, etcétera, todas las materias que tienen que ver con la carrera de composición, y orquestación, instrumentación y orquestación, eso lo hizo con el maestro Gretzer y con Heiner Verhoef. Heiner Verhoef vino a la Argentina en la época del Holocausto. Casi todos ellos eran de origen judío, alemán. Cuando vino el Holocausto, los que pudieron se vinieron. Algunos de ellos estaban nucleados en el Collegium Musicum. No era el caso de Verhoef. Ese, en cuanto la cosa medio se acomodó en Alemania, se volvió. Entonces, después estudió otros instrumentos. Estudió violín con Wilhelm Winternitz y órgano con Héctor Zeoli. O sea que era un hombre que tocaba una cantidad de instrumentos, ¿no? Yo me sorprendía mucho porque soy incapaz de hacerlo. Tengo una colección muy grande, pero una colección de instrumentos etnográficos, de mis viajes de etnomusicóloga, por ahí. Entonces, bueno, sé teóricamente cómo se toca cada uno, pero oiga, hacerlo sonar bien es otro cantar, ¿no? Yo nunca los puedo hacer sonar bien. Y él los agarraba y los tocaba y los miraba y los afinaba. Hacía sonar bien cualquier cosa, ¿no? Y tenía un don especial para eso, ¿no? Dentro de los músicos hay músicos que son más musicales que otros, ¿no es cierto? Él era muy musical, ¿no? Bueno. El otro día contaste algo que a mí me quedó muy grabado, que es el tema del saxo. Ah, es sí. Un detalle. Sí. Contarlo porque es importante. Sí. Él escribió una obra para saxo. ¿Cómo era la historia? Él compró un saxo usado, ¿no? Sí. Y entonces No conseguía saxo.
no conseguía saxofonista por ningún lado que tocara eso que él había compuesto. No era una cosa particularmente difícil, ¿eh? No era fácil. No era fácil. No conseguía. Entonces no tuvo mejor idea que ir, recorrer ahí en esos lugares donde venden cosas de segunda mano. Consiguió un muy vapuleado saxofón contralto. Acomodó y se puso a estudiar saxofón para poder tocar su obra, ¿no? Eso es un dato, realmente yo no me pondría a estudiar un instrumento, haría la obra para otro instrumento, ¿no? Pero bueno, él era así, ¿no? Qué sé yo. Lo interesante en la obra de Alemann es que son obras tocables, ¿eh? Son obras que no hay macaneo. Ante todo, ya van a escuchar, hay un discurso. Lo que les decía a ustedes hace un ratito, ¿no? Hay un discurso. Hay un comienzo con un tema que se desarrolla, con otro que va y contesta, hay tensiones. Puede haber dificultades, pero nunca una cosa intocable. Él era muy amigo de Taub. ¿Cómo se llamaba Taub de nombre? Martín. Yo lo conocí muy poco al final de la vida, ya cuando mi marido había muerto. Él tocó algunas obras de mi marido, no me cobró ni una palabra. Dijo, no, en memoria de Pancho. Habían sido muy amigos. Y entonces, claro, él experimentaba, ¿no? Pancho experimentaba, siempre quería ir un poquito más adelante. Y Martín, que tenía formación clásica, algunas veces se peleaba, pero no, esto es intocable, no puede ser. ¿Qué intocable? Dame ese clarinete. Y cuando él lo tocaba, el otro no le podía decir que no. Bueno, a ver, vamos a ver, tocarlo de nuevo. Todo lo que él hacía era tocable, lo cual no siempre es así en la música, ¿no? Hay ciertas cosas en la música actual que son muy difíciles de escribir con la notación tradicional, con notas, silencios, etc. Eso es muy difícil. Por ejemplo, después vamos a escuchar, si no toda la obra, un fragmento de una obra que compuso la primera égloga. Compuso 3 églogas para instrumentos diferentes y grupos diferentes. La primera está hecha para piano y la grabación que van a tocar la toca él, pero la particularidad es que no se toca en las teclas, es el piano, es el encordado del piano que está operado con 2 cucharas de metal tamaño cuchara de postre. Entonces, eso es muy difícil de escribir, ¿verdad? Los sonidos, hay muchos sonidos que sí se pueden escribir con notas, otros no. Entonces, para eso hay unos ciertos tipos de notación que no sé por qué, no sé por qué tienen ese nombre, se llaman técnicas extendidas. Vaya usted a saber por qué le pusieron ese nombre. Son esas obras en las cuales hay muchos dibujitos, muchas cosas geométricas, ¿no? Realmente uno tiene que inventar, bueno, ¿cómo pongo que esos sonidos tienen que ir detrás de la tastiera? Bueno, usted inventa, ¿no? En el instrumento de cuerda, usted inventa un dibujito que se parezca, y entonces tiene que hacer la literatura adelante, ¿no? Dibujito tal significa tal y tal y tal cosa. El dibujito cual, tal y tal otra. A veces es increíble. Es una obra de 4 páginas y hay 7 u 8 de explicaciones de las técnicas extendidas. Bueno, hoy día en los conservatorios y en las facultades de música hay una materia que se llama técnicas extendidas. ¿Será para unificar todas las técnicas, que todos hagan el mismo dibujito? No sé. Pero hay una especie de engaño a los jóvenes compositores, y nosotros lo sabemos bien,
se les hace creer que cuantos más técnicas extendidas utilizan, más contemporáneos y más revolucionarios son. Miren, yo también las utilicé y las utilizo cuando no tengo más remedio. ¿Qué voy a hacer? ¿El piano está abierto? ¿Sí? Sí. Bien, un pequeño ejemplo. Por ejemplo, una cosa que empezó a usarse mucho en la década del 60 y se sigue usando, que vale la pena en algunos casos, ¿no? Un cluster. Cluster en inglés quiere decir racimo. Bueno, por ejemplo, un cluster de notas blancas. Solamente presioné blancas. Puede ser más arriba, ¿no? Un clúster de notas negras en el extremo grave. En el medio. Bueno, eso es un clúster. Ok. Normalmente, el dibujito en las técnicas extendidas es un rectángulo, ¿no? De blancas, es un rectángulo blanquito si es un clúster de blanca, es un rectángulo negrito si es un clúster de negra. A veces uno toca el doble clúster, con un brazo las negras y con otro blanco, entonces pone los dos rectángulos. Por ejemplo, yo no lo hago así, me tomo todo mi tiempo y lo escribo todo con notitas. ¿Ponemos las notas de la plata? Las pongo, porque es más universal, Marta. Sí, señora, me tomo el trabajo, todo lo que puedo hacer con... Y Pancho hacía lo mismo, ¿eh? Todo lo que uno puede hacer con notas, yo creo que es mejor, porque es más universal. Acá, en Alaska, en Finlandia y en Tucuciapón. Todo lo... Ahora ya está más universalizado, pero en general yo creo que todo lo que se puede escribir con notas es mejor. A veces las notas no alcanzan, entonces hay que hacer el dibujito. Pero hacer obras, ustedes conocen las obras de Silvano Busotti, les digo a las dos músicas, hay unas piezas para piano que un compositor italiano que estuvo muy en boga en los comienzos del 60, llamado Silvano Busotti, las dedicó a un pianista llamado David Tudor. Oiga, son preciosas para poner en un cuadro y tenerlas en casa. Como a mí me encanta el arte abstracto, me parecen divinas, porque es una cosa toda así, en negro y blanco y grises, ¿no? Unos dibujos todos redondos, todos así. David Tudor lo debe haber estudiado con él, pero no sé si Martita puede entender eso, si un pianista de acá o uno de Japón. Es una cosa increíble. ¿Para qué dificultar? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué decir can si podemos decir perro? Si estamos haciendo poesía, ok, que viene bien can, ponga. Pero cuanto más sencillo sea el lenguaje, cuanto más claro, no quieren decir sencillo, no, puede ser muy complejo, pero con claridad, ¿no? Bueno, Pancho escribía todo lo que podía, estos circunloquios es para decirles que él escribía casi todo con notas y algunas cosas con técnicas extendidas, ¿no? Pero tenía en su estética un discurso, hay un devenir en sus obras. Y ahora sí, si quiere podemos empezar. Vamos a empezar con una para piano, que el piano le gusta a todo el mundo, después vamos a variar. Quiero, aunque no se escuche toda la obra, por lo menos un poco para que vean. Ah, me olvidé de algo. Él era un hombre muy austero, muy sencillo, realmente, de una sencillez así increíble, ¿no? Como los agustinos, ¿no? No cualquier monje, un monje agustino, ¿eh? No era religioso, no era nada, pero digo, ¿no? Por la austeridad. Pero había algo teatral en sus obras, ¿no? Esta obra, ustedes van a oír, es para piano, se llama Solo de piano, es el opus 105,
compuesto en 1979. Cuando empiece la obra, ustedes no van a oír un piano. Marta, ¿la tocaste alguna vez, no? ¿Sí? Ah, entonces empieza, sí, en el piano, pero la persona sentada sobre la tapa, ¿no? Hay mucho de eso hasta que llega el piano, y después hay piano y tapa, después es puro piano, y cuando dijo todo lo que tenía que decir, que ya esos 7 minutos pasaron, dijo todo, ¡pah!, le pega un golpe a la tapa, hay que cerrarla con violencia, cosa que me da mucha rabia, porque no hay derecho de estropear los pianos, señores, aunque sea el piano ajeno. Él lo hacía en su propio piano. Bueno, ya está, ¡pah! No, Bueno, yo te cuento una anécdota. Contame. Porque yo la estrené en un piano que tenía el seguro para que la tapa no se cerrara de golpe. ¡ay, no me digas! Entonces se falló, quise tirar y no la pude tocar. El piano está justamente hecho para evitar que El golpe. Qué raro, me acuerdo de eso. Mirá vos, no, porque tiene que terminar así percursivamente, ¿no? Como para decir, bueno, ya terminé, basta, pa. Bueno, no sé si llegaremos al final, pero escuchen un poco. Es una obra muy difícil, es interesante. Es difícil. Muy difícil. Una cosa que me olvidaba de decirles. Él, entre los músicos de Argentina y Brasil, no hay mucha conexión. Bueno, Latinoamérica estamos todos no hay mucha conexión con ningún país, la verdad, ¿no? No sabemos lo que hacen en Rosario. Yo conocí a la señora Diana Ruth el otro día, imagínense, ¿no? Esto es terrible. Pero él era un gran amante de la música brasileña. Amaba la música brasileña. Entonces, en muchas obras sinfónicas de él, hasta en esta, ustedes paran la oreja, van a ver que hay algunos dejos de cosas brasileñas. Le encantaba escucharla, le encantaba bailarla, le encantaba cantarla, y la cantaba con muy buena pronunciación. Y la utilizaba en sus propias composiciones. Bueno, he aquí el solo de piano ejecutado por Werner Bogner, que es un primo de Pancho y que la estudió al lado de él, así que es justamente como él quería que se tocara, ¿no? Es una grabación un poco vieja. Tiene que haber en la obra, él se había propuesto así cosas como de una soledad, ¿no? Empieza con esa imagen de, quería pintar la soledad. Por momentos, ven,
Terminó.